Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, al principio Él era el verbo y el verbo era con Él y el verbo era Dios. Gracias a Dios eterno, Padre mío, porque tú nunca nos desamparas. Amén y amén. Tome asiento y deme aunque sea 15 minutos, dependiendo cómo el Espíritu Santo vaya tratando conmigo. Entonces vamos a ir desglosando este mensaje. Amén. Quiero predicar bajo el tema Hechos para adorar. Hechos para adorar. Repítalo conmigo. Hechos para adorar. Ahora yo digo, yo adoro porque existo. Yo adoro porque existo. Escuchen bien. Desde el principio el ser humano ha buscado el motivo y también el propósito de su existencia. El hombre siempre se ha mostrado interesado en saber cuál es su origen. Por cuanto el hombre se ha mostrado de saber cuál es su origen y cuál es el principio, de dónde viene, es porque en el hombre hay una falta de ¿qué? Hay una falta de identidad. Esta identidad que el hombre carece es porque desconoce de sí mismo, y por cuanto desconoce de sí mismo es porque no cree en sí. El hombre no cree en él. Por cuanto el hombre no cree en él, necesita creer en algo superior a él. Por eso es que el hombre se muestra interesado en saber quién es él. Por cuanto el hombre se muestra en saber interesado en saber quién es él, entonces el hombre comienza a recurrir al pasado. ¿Pero por qué al pasado? Porque en el pasado es donde se encuentra oculto su identidad. Por cuanto el hombre se aparta de lo que es su identidad y en el hombre entra el pecado, entonces el hombre pierde lo que es el sentido y el origen de su vida. Por eso es que en Mateo capítulo 24, verso 33 dice lo siguiente: puesto los ojos en el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Juan el Bautista predicaba del reino de los cielos. Jesús representaba el reino. Por eso es que Jesús dice, porque el reino de los cielos sea que, repítalo conmigo, sea que se ha acercado. Por cuanto el reino de los cielos se ha acercado, aquí está tu origen, oh hombre. Por cuanto tú te apartaste de la luz, entonces en ti entró oscuridad. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 12 al 13 dice: porque ciertamente somos crucificados ¿con quién? ¿Somos crucificados con quién? ¿Y somos resucitados con quién? Por Cristo. Por cuanto somos crucificados y resucitados, entonces ya no vivimos nosotros, sino que vive ¿quién? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Por cuanto Cristo vive en nosotros, entonces nuestra identidad es revelada. Porque por cuanto nosotros fuimos destituidos de su gloria, entonces nosotros andábamos perdidos en nuestros deleites y entonces cuando nosotros fuimos destituidos de su gloria, el apóstol Pablo descodifica esto y dice lo siguiente: por Adán entró la muerte, pero por Cristo entró la ¿qué? La vida. ¿Entró la qué? La vida. Por cuanto entonces en Cristo entró la vida, nosotros recibimos la identidad. Pero nosotros la identidad que recibimos es la identidad de un adorador, porque el hombre, por el único motivo por el cual el hombre fue creado, es para adorar. Porque a través de la adoración, entonces el hombre recibe revelación de lo que es realmente. Abraham, escuchen bien esto. Abraham entendía esto, y por cuanto Abraham entendía esto, cuando se encontró con los 3 varones que fueron enviados por Dios, Abraham adoró. Mediante la adoración, entonces Abraham recibió revelación de lo que Dios tenía con él. Por eso fue que Dios le dice: Abraham, tú vas a recibir un hijo con Sara en 1 año, y en ese año entonces se va a cumplir la promesa que yo te hubiera dicho de antemano. Pero no solamente eso, sino también que Dios le reveló a Abraham también los planes que tenía con Sodoma y Gomorra, porque a través de la adoración nosotros recibimos revelación. Por cuanto recibimos revelación, entonces nuestra identidad es revelada, porque la identidad que nosotros portamos es la identidad que está puesta en Mateo capítulo 24, verso 33. Puesto los ojos ¿a dónde? Puesto los ojos ¿a dónde? El autor y consumador de la ¿qué? ¿De la qué? Por cuanto Jesús es el autor y consumador de la fe, entonces nuestra identidad está en Él. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 dice: porque hermanos míos, ofrézcanle su cuerpo a Cristo en sacrificio ¿en qué? En sacrificio ¿en qué? Y adoración.
Dale un aplauso a Cristo. Escuchen bien esto, porque hay un punto. Una cosa es tú adorar de algo que tú conoces, otra cosa es tú adorar de lo que tú desconoces. Isaías 43 verso 6 dice lo siguiente: porque ustedes adoran lo que no saben. Aquí hay muchas personas que Dios le ha dado palabra de revelación, pero no reciben el cumplimiento de esa palabra por cuanto no saben a quién le están adorando. Si tú no sabes a quién tú le estás adorando, entonces tú nunca vas a recibir el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en tu vida. Porque el cumplimiento viene es cuando tú conoces de aquel que lo dijo de ti. Por lo tanto, cuando en el hombre hay un desconocimiento realmente de aquel que le habló, entonces en el hombre hay duda. Por cuanto en el hombre hay duda, entonces el hombre comienza a dudar. Y es ahí donde nos hacemos preguntas: ¿por qué yo fui creado? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué hago yo aquí? Pero estas preguntas vienen, porque hay una voz careciente de adoración. Por cuanto tú careces de adoración, entonces no recibes revelación. Por cuanto tú no recibes revelación es porque tú todavía no conoces a quién. ¿No conoces a quién? A Dios. Para nosotros recibir revelación de lo que Dios tiene con nosotros, primeramente tenemos que conocerlo. Amén. Abraham conocía a Dios y por eso recibió no solamente revelación, sino cumplimiento. Amén. Sansón en algún momento desenfocó sus ojos del reino y por eso fue que se perdió. Y no solamente que se perdió, sino que su identidad en él desapareció. Ay, Dios mío, por cuanto su identidad desapareció, entonces Sansón, que era el terror de los filisteos, pasó a ser el entretenimiento de los ¿quién? De los filisteos. Porque si Dios a ti te constituyó como el terror de los filisteos, entonces cuida esa salvación. Por eso dice Apocalipsis 3:20: retén tu corona. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Porque ahí en Cristo está nuestra corona. Pero para llegar a esa corona, nosotros debemos humillarnos delante de Él. Por eso fue Félix que Isaías capítulo 6 dice lo siguiente: vi su gloria, estaba sentado en un trono, del cual su falda llenaba la ¿qué? ¿Llenaba el qué? Porque ahí estaba sus ojos, ahí estaba su identidad. Jeremías dice: se me apareció, me dice, desde el vientre de tu madre te escogí. Ezequiel dice: vi su gloria, sobre él había un trono. Pero luego dice Ezequiel: voz que fue oída en Ramá. Jeremías dice: a través de una virgen. Miqueas dice: en un pesebre. Porque cuando adoramos recibimos revelación del plan de salvación. Dile al hermano que está a tu lado: sin adoración no hay revelación. Tócalo fuerte, dile: sin adoración no hay revelación. San Agustín de Hipona dice lo siguiente. San Agustín dice: porque el hombre fue creado con el único propósito de adorar. La identidad del hombre no está sujetada a un culto dominical. La identidad tuya no está sujetada a que si te impongan la mano para que tú recibas palabra de parte de Dios. La identidad tuya no está sujetada aquí. La identidad tuya no está sujetada a un amplificador que puede sujetar el sonido en todo el edificio. Se supone que tú tienes que tener un corazón constrito y humillado delante de la presencia de Dios, porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Agradecido, ayúdame a predicar, por favor. Tú estás agradecido. Por cuanto tú estás agradecido, entonces en ti hay una iniciativa de adorar. Tú no necesitas que te impulsen a adorar, porque ya tú estás humillado. El Señor, escúchenme en esto, me reveló, me dijo: Gabriel, ven acá, te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué hay muchas personas que no reciben la revelación del ministerio? Porque no saben humillarse. Aleluya. Por cuanto no saben humillarse, yo veo su corazón. El proverbista Salomón dice lo siguiente: cuida tu corazón sobre todas las que es. Sobre todas las que. Pero Cristo dice: donde está el tesoro,
Donde está el tesoro. Pero también Cristo dice, puesto los ojos ¿a dónde? Puesto los ojos ¿a dónde? Pero el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Oh Dios mío. El apóstol Pablo dice, porque yo fui crucificado con Él. Por cuanto yo fui crucificado con Él, entonces ya no vivo yo. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿son hechas qué? ¿Son hechas qué? Porque a imagen y semejanza creó Dios al hombre. Por cuanto Él creó a imagen y semejanza al hombre, nuestra confianza no está depositada en lo que el mundo diga de nosotros. Porque dice en 1 Corintios, de lo vil y menospreciado escogí yo para avergonzar a aquellos que se hacen sabios. A los sabios Dios no les revela. Dios les revela a aquellos que se humillan. Usted se humilla, va a recibir revelación. Dile al hermano que está a tu lado, o en la humillación, nosotros recibimos revelación. En la humillación, nosotros recibimos revelación. Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dice? Repítalo conmigo. Todo lo puedo, ¿dónde? En Cristo, ¿que qué? Por cuanto, Filipenses 4:13, Pablo está decodificando uno de los misterios que se venía incubando en el Antiguo Testamento. Cada profeta que fueron llamados entendieron esto. Por ejemplo, a Moisés se le presentó el ángel de Dios en medio de una zarza ardiente, por lo cual entonces se puso a adorar. Cuando Moisés se puso a adorar, entonces él dice, oh Dios mío, pero yo no sé hablar. Moisés menguó para ti, pero Dios creció. Cuando Moisés mengua, Dios crece en él, y entonces Dios le hace entender a Moisés que él puede, y que no solamente que él puede, sino también que pueda creer en él, y en el que Dios también puede cumplir el propósito en él. Pero cuando el ángel de Dios se le aparece a Gedeón, Gedeón dice, pero yo soy el más pequeño. Gedeón mengua. Pero entonces cuando Gedeón mengua, entonces Dios crece en él. Cuando Dios crece en él, entonces le dice, Gedeón, en tu interior hay una fuerza que tú mismo desconoces, pero esto Dios se lo revela a Gedeón. Fue porque Gedeón se humilló delante de Dios, a lo que entonces Gedeón procedió a adorarle a Dios. Pero luego también nos encontramos con Josué. Josué dice lo siguiente, busquen ustedes a quien adorar, pero mi casa y yo, ¿y qué? Mi casa y yo, ¿qué? Porque en la adoración es donde está el secreto del mover de Dios. Hay personas que tienen ministerio poderoso, pero Dios no lo usa conforme a como Él quiere, porque son gente que no han aprendido a humillarse delante de la presencia de Dios. Para tú recibir ese mover de Dios de parte del reino que recibió Jeremías, para tú recibir eso, primeramente tienes que menguar. Juan entendía que él tenía que menguar, por cuanto él entendía que tenía que menguar para que Cristo crezca en él. Entonces Cristo dijo, porque no hubo uno más grande que quién. ¿Uno más grande que quién? Porque ciertamente muchos profetizaron la venida de Cristo, pero pocos menguaron para que Juan pueda crecer. Alguien alabe a Cristo en esta noche. Aquí hay gente que tiene que menguar. Escuchen bien esto. Daniel capítulo 10. Se humilla. Cuando Daniel se humilla, entonces recibe revelación de parte de Dios. Cuando Daniel recibe revelación de parte de Dios, entonces Daniel comienza a escuchar los secretos y los misterios que Dios tiene para él. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te qué, y yo qué, y te mostraré cosas que, cosas ocultas que tú desconoces. Pero también dice segunda de Crónicas capítulo 7 verso 12, si tan solo mi pueblo se humillara delante de mí, en cual mi nombre es invocado, yo descenderé, sanaré su tierra y de él haré cosas grandes. Aquí hay personas que creen que a través de la postura en la cual ellos están, ellos creen que van a recibir revelación. La revelación no viene a ti a menos que Dios ve en ti una disposición de adorarlo a él. Aquí hay gente que su corazón está ensaltado, por eso Dios se le esconde. Cuando Dios se le esconde, entonces comienzan a justificarle a Dios. Pero son personas que todavía no han aprendido que detrás de toda revelación, primeramente tiene que haber una humillación. Si tú no te humillas delante de Dios, entonces el reino se te va a ocultar, y donde quiera que te mueva, el reino no estará contigo. Por eso que la Biblia habla de dos voluntades.
la voluntad absoluta y la voluntad primisiva. La voluntad absoluta es aquella en la cual Dios se complace cuando te ve a ti en el escenario que Él quiere. Pero la voluntad primisiva es aquella que viene a pesar de que tú estés mal con Dios, pero Dios aún así cumple su voluntad. Aquí hay mucha gente que están en la voluntad primisiva y no están en la voluntad absoluta. Son personas que se mueven del escenario porque en su corazón hay ego. Por cuanto hay ego y no saben humillarse y no saben adorar, entonces entran en el escenario, de la voluntad primisiva. Por cuanto entra en el escenario de la voluntad primisiva, entonces el propósito que Dios tiene con ellos no se cumple correctamente. Por cuanto no se cumplen correctamente el propósito de Dios en ellos, entonces comienzan a hacer dentro de ellos la incertidumbre, la duda, la ansiedad, la depresión. Comienzan a dudar de sí mismos, dudan de todo. Por cuanto dudan de todo, entonces ya no creen en el mover de Dios, sino que llaman a esto apostasía. Pero la apostasía no está en el exterior, sino dentro de ti. Por cuanto no sabes mirar bien el reino de los cielos, porque tus ojos se han perdido y se han distraído, porque en ti no hubo una menguación para que Cristo pueda crecer. Apocalipsis capítulo 4 verso 8 al 10. Se le aparecieron 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes comenzaron a decir: santo, santo es el Señor. Fueron los mismos 4 seres vivientes que se le aparecieron a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel dice: vi su trono. Apocalipsis dice: estaban adorando. Luego en el verso 9 dice: dándole honra y gloria a Dios. Versículo 10 dice lo siguiente: los 24 ancianos gritaban: santo, santo, santo es el Señor. Jeremías recibe revelación. Jeremías capítulo 1 verso 1 al 2 dice: porque desde el vientre de tu madre te escogí. Se le revela la identidad a Jeremías. Juan capítulo 3, Jesús es bautizado. Pasan 3 acontecimientos. Primero, el reino se abre. Luego, segundo, viene el Espíritu Santo transfigurado como paloma. Cuando el Espíritu Santo se transfigura como paloma, entonces viene la revelación del Padre. Luego, más adelante, Mateo capítulo 8, cuando Jesús recibe la transfiguración, entonces viene una nube que envolvió todo el lugar. Recibe revelación de parte de Dios, diciendo: escuchen a este, porque este es mi Hijo amado, en quien yo tengo que, la identidad se le fue revelada. Adán se apartó de la identidad por cuanto fue apartado entonces del huerto del Edén. Entonces el apóstol Pablo dice: por cuanto el pecado reinó en nosotros, estábamos perdidos y estábamos ciegos delante de Dios. Por cuanto estábamos ciegos delante de Dios, Cristo vino a restaurar lo que se había Por cuanto Cristo vino a restaurar lo que se había perdido, entonces nosotros entramos al plan de salvación. Dale un aplauso a Cristo. Escúchenme en esto. Según los psicólogos y los datos que ellos han sacado, el hombre sufre de algo que se llama crisis existencial. Esta crisis existencial viene a través del ¿qué? De la falta de conocimiento de sí mismo. Nosotros tenemos aptitudes y tenemos talentos que fueron depositados por Dios para gloria y honra suya. O sea, para gloria y honra suya. Pero el hombre desconoce de estas aptitudes. Muchas gracias, sierva. De estas aptitudes, porque el hombre no ha aprendido todavía que nuestros ojos, nuestro corazón debe de estar en Cristo. Porque mediante en Él entonces recibimos revelación del propósito de cada uno de nosotros. Hay personas que aún así, a esta altura de juego, a pesar del tiempo, de los años, desconocen de su propósito. Por cuanto desconocen de su propósito, andan perdidos en sí mismos. Están en un ciclo repetitivo que se repite una y otra y otra y otra vez. O sea, es una monotonía lo que viven. No viven una vida constante conforme al de Cristo. Cuando tú comienzas a vivir una vida constante conforme al de Cristo, entonces nada te mueve, sino que eres como el monte de Sión. David dijo: mi embrión vieron tus ojos, en cual vi un libro que estaban escritos a todas las cosas antes de que esta pasara. Pero luego Salmo 150 dice lo siguiente. Salmo 150 verso 1: alaben a Jehová por su proeza. Salmo 150 verso 2: alaben a Jehová por su gloria. Salmo 150 verso 3: alaben a Jehová con pandero y
arpa. Salmo 150, verso 4. Alaben a Jehová con pandero y bozón de bocina. Salmo 150, verso 5. Adoraron a Jehová el címbalo resonante. Salmo 150, verso 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La revelación nosotros la recibimos mediante la palabra. Pedro dice lo siguiente: por cuanto ustedes mataron al autor y consumador de la vida, entonces ustedes perdieron la salvación tan grande que tenía. Apocalipsis 3:20, la corona. ¿Quién es la corona? Mateo capítulo 3, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es? Cristo. Por cuanto Cristo es la corona, es el reino, nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Mateo capítulo 24, verso 33. Puesto los ojos en Cristo. Abraham entendía esto. Por cuanto lo entendía, Dios le dijo: mira las estrellas. Pero luego a los 3 reyes magos se le aparecieron 3 estrellas, indicándole la señal donde hubiera nacido el Hijo del Hombre. Porque las estrellas, cuando lo miró el reino de Dios, miró su gloria. Por cuanto mira su gloria, entonces Ezequiel recibe revelación de la gloria de Dios. Por cuanto él menguó. Dale un aplauso a Cristo. Juan capítulo 4, verso 23 al 24 dice lo siguiente: porque mujer, la hora viene donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en qué. En espíritu y en qué. La hora es y la hora viene donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Lo que el Padre anda buscando son verdaderos adoradores. Por cuanto el Padre anda buscando verdaderos adoradores, el Padre no busca ni técnica ni tampoco alguien que adore simplemente con el micrófono. El Padre lo que busca es alguien, lo que dijo David en Salmo 46. Él dice: Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Por cuanto Jehová es mi amparo y mi fortaleza, yo alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua. ¿Dónde? ¿A dónde? Porque ahí está mi identidad. La identidad que el hombre porta no está sujetada en este mundo. La identidad que el hombre porta está sujetada en Cristo. Usted quiere saber cuáles son los planes de Dios para usted. Primeramente, reconozca por el cual usted fue creado. Usted es creado con el único propósito de adorar. Sansón no entendía esto, por cuanto entonces fue humillado. Adán no entendía esto, fue destituido de la gloria. Caín no entendía esto, entonces fue destituido. Pero Cristo dijo: yo traigo revelación de lo que el Padre allá en el cielo quiere hacer con ustedes. Por cuanto yo traigo revelación de lo que el Padre quiere hacer con ustedes, entonces ustedes van a ser salvos mediante esta revelación. Pero la revelación que Cristo trajo es la identidad de que nosotros somos verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Con esto concluyo. Nosotros nacimos con el único propósito de adorar. Ese es el único propósito de nosotros: adorar al Padre en espíritu y en verdad. Usted quiere recibir cumplimiento de lo que Dios dijo sobre usted, adore. Usted quiere que la mano de Dios esté sobre usted, humíllese. Porque muchos de nosotros recibimos palabra a través de una cadena de oración, pero no vemos el cumplimiento de ella. Pero no es porque Dios no cumple, es porque nuestro corazón está exaltado. Dios no va ni con el hombre ni con la mujer exaltada. Porque el día que nosotros menguemos verdaderamente, entonces veremos su gloria. Amén. Dios lo bendiga y Dios le guarde.